Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de filosofía del lenguaje. Estamos por terminar la quinta conferencia de la filosofía del atomismo lógico. Estaba explicando al final de la última clase lo que son las funciones proposicionales posibles, imposibles, y hay una tercera, las necesarias, ¿sí? Bien, entonces, recordemos que era una función proposicional. Y disculpen, lo esencial de una función proposicional es que es una expresión que contiene por lo menos una variable. Las variables pueden ser de individuos o de cualidades, de relaciones, y de tal manera que si nosotros reemplazamos esas variables, el resultado va a ser una oración, un enunciado, una proposición con un valor de verdad. ¿Sí? Bien. Recuerden, Russell se expresa diciendo que la variable es un elemento indeterminado, es simplemente un indicador o una señal que nos dice que hay un espacio vacío que tiene que ser llenado por una expresión designativa, denotativa, perdón. ¿Sí? Puede ser un nombre propio, un predicado o un verbo. ¿Sí? Bien. A ver, por ejemplo, a ver, pero un ratito, voy a completar esto. De tal modo que, a ver, una expresión, cualquier expresión con por lo menos una variable. Puede tener dos, tres variables, las que sean. De tal modo que cuando se la reemplaza por una expresión denotativa, da como resultado una oración. ¿Sí? Bien. Bueno, ustedes están acostumbrados a mis abreviaturas. No quiero escribir la definición completa, o sea, esa la tienen ustedes en el texto. Entonces, la segunda parte de la caracterización de la función proposicional es que cuando nosotros sustituimos ese lugar vacío que está ocupado por la variable y en lugar de ella ponemos nombres, predicados o verbos, el resultado, el producto final es una oración o enunciado o proposición, y lo característico de la proposición es que tiene un valor de verdad. ¿Sí? Como Bertrand Russell maneja la lógica clásica, por lo tanto, una lógica bivalente, hay solamente dos valores de verdad y los simbolizamos por la B o la F. Bien, eso es la oración. La oración tiene un valor de verdad, pero en cambio una función proposicional no tiene valor de verdad. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si es que digo Sócrates es filósofo, ¿sí?
Bien, esto es una oración. Ahora, Sócrates es un nombre propio y puedo sustituirlo por una variable. ¿Sí? X es filósofo. ¿Sí? Bien, entonces aquí tengo un nombre, aquí una variable de individuo, ¿sí? Ahí pongamos una variable individual, ¿sí? Bien, entonces al reemplazar el nombre por la variable, entonces dejamos de tener una oración y el resultado es una función proposicional, porque aquí tenemos una variable, ¿sí? Ahora, y al revés, esto es una función proposicional porque tiene una variable. Si es que en vez de X ponemos Sócrates, el resultado va a ser una oración, que es o verdadera o falsa. ¿Sí? Ahora, pongamos, a ver, Rayo mató a García Moreno. ¿Sí? Ya, esta es una oración. Pero si es que reemplazo Rayo por X y García Moreno por Y, lo que tenemos es, ¿sí? X mató a Y. Esto es una función proposicional. Tiene dos variables, no. El izquierdo debe ser, no. Perdón. Esta es una función proposicional porque contiene dos variables, ¿sí? Es como si estuviera el puntos suspensivos, mató a guiones, ¿sí? Ustedes ven que aquí no se está afirmando nada, ¿sí? Mientras tengamos aquí espacios vacíos, entonces esto no puede tener ningún valor de verdad, ¿sí? Ahora, matar a, eso es un verbo transitivo. También este verbo se podría reemplazar por una variable, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, podríamos simbolizar matar a por R, ¿sí? Podríamos simbolizar la estructura de esta oración diciendo alguien tiene una relación con algo o algo tiene una relación con algo. Estos X y Y son los sujetos de la relación, pero aquí no están determinados. Por lo tanto, aquí tengo tres variables y ninguna función proposicional tiene valor de verdad. ¿Sí? Entonces, la función proposicional tiene por lo menos una variable, puede tenerlas más, y de tal manera que cuando se determinan esas variables, el resultado es una oración o una proposición, que ella sí es o verdadera o falsa. Bien, las funciones proposicionales son o necesarias, imposibles o posibles. ¿Sí? Entonces, repasemos esa clasificación, pongamos ejemplos para que quede absolutamente claro. Les decía que en la conferencia 5 se introduce la noción de función proposicional para resolver el problema de los enunciados existenciales negativos que se aborda en la conferencia 6. Pero ya en la conferencia 5, Bertrand Russell presenta su concepción de lo que es la existencia. ¿Sí? Obviamente,
hubiera sido preferible juntar la primera parte de la sección 6, de la conferencia 6, con la quinta, puesto que en ambos casos se está hablando acerca de la existencia. Pero el separar, como lo hace Bertrand Russell, el problema de los enunciados existenciales negativos del tratamiento de la función proposicional, sobre todo de la posible e imposible, le desconecta de su propósito o de su justificación y deja, por lo tanto, la función proposicional como en el aire. No se ve de dónde sale eso, es como sacarse de la manga, pero en cambio, si es que nosotros pasamos a la conferencia 6 y al inicio abordamos el problema de las oraciones existenciales negativas, ahí nos damos cuenta para qué sirve las funciones proposicionales de una manera mucho más profunda y significativa. Bien, pensemos, por ejemplo, vamos a la clasificación de los enunciados. ¿Sí? Veamos la clasificación. ¿Sí? A ver, necesaria. Imposible y posible. ¿Sí? Bien, Bertrand Russell se expresa de un modo no tan preciso, digamos, de un modo canónico, diciendo que la clasificación de las funciones proposicionales, ¿sí? Una función proposicional es necesaria cuando es siempre verdadera. Una imposible es aquella que es siempre falsa. Y la posible es la que es verdadera en alguna ocasión. ¿Sí? Bien. Ejemplos. ¿Sí? A ver, pero por favor, esto está, a ver, déjenme ver, en la página 196. ¿Sí? No tengo aquí a la mano el texto. Por favor, si ustedes lo tienen frente a sí, a ustedes, pueden revisar. Si no estoy mal, es en la 196. Pero esta manera de expresarse no es en sentido estricto correcto, porque hemos dicho que lo que tiene valor de verdad es la oración, mientras que una función proposicional como esta de acá, ¿sí? X tiene la relación R con Y, no dice nada, ¿sí? Incluso si es que en lugar de una variable de relación tenemos un verbo, como mató a, ahí no se está afirmando nada. Eso no es una oración y por lo tanto carece de valor de verdad. Pero cuando Frege se expresa diciendo que la función proposicional que es siempre verdadera es necesaria, la que siempre es falsa es imposible, y la que a veces es verdadera, esa es la función proposicional posible, está queriendo decir algo que es mucho más complicado, y simplemente tomemos esto como una mera abreviación para expresarlo de una manera económica y corta. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si es que yo digo, si X es un perro, entonces el X es animal. ¿Sí? Bien. Este es un ejemplo de proposición
función proposicional necesaria. Veamos por qué. En primer lugar, constatemos que, bueno, aquí tengo yo una variable de individuo X, y aquí tengo otra variable. Tengo dos variables, ¿sí? Tengo aquí una función proposicional, aquí tengo otra función proposicional. X es perro, X es animal. Tengo dos funciones proposicionales y están unidas por el sí, entonces. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Podríamos decir es una función proposicional compuesta, ¿sí? A partir de dos funciones proposicionales simples unidas por el condicional. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que sea función proposicional? Que cuando nosotros determinamos el valor de estas variables, el resultado es una oración con valor de verdad. ¿Sí? Entonces, pongamos, en vez de X, pongamos un nombre propio. ¿Sí? A ver, hay nombres de perros famosos. La otra vez estábamos viendo Beethoven. Hay una película sobre ese perro, es un San Bernardo. También nos acordábamos de Firulais, el famoso perrito de octubre de 2019. Aquí en Cuenca, que perseguía, le ladraba a un policía, ¿sí? En las famosas manifestaciones contra Lenin Moreno. Bien, entonces podemos nosotros poner aquí Beethoven, pero el perro, ¿sí? Firulais. Cuando yo era niño, había una serie de televisión acerca de un perrito, perra que se llamaba Lassie. También otra sobre Rin Tin Tin, que era un perro, un pastor alemán que era policía. ¿Sí? Un perro policía. Entonces, esos son, si es que nosotros reemplazamos en lugar de la variable, les ponemos esos nombres de perros, entonces el resultado va a ser una verdad. Pero la pregunta es si es que esta función proposicional es necesaria, posible o imposible. ¿Sí? Ahora, veamos, si Beethoven es perro, entonces Beethoven es animal. Eso es verdadero. Si Firulais es un perro, entonces Firulais es animal. Verdadero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que yo reemplazo, en vez de X, le pongo el nombre de, por ejemplo, el Simón Bolívar? ¿Sí? ¿Ya? Simón Bolívar es perro. ¿Es eso verdadero o falso? Falso. Correcto, es falso. Y ahora, ¿cómo es el condicional? Si hay un condicional con antecedente falso, ¿cuánto es el condicional? ¿Recuerdan la tabla? A ver. Verdadero, 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 falso. ¿Sí? El condicional únicamente es falso cuando el antecedente es verdadero, pero el consecuente falso. ¿Sí? Sucede el miembro izquierdo, pero no el miembro derecho. En el resto de casos, cuando el antecedente es falso, el condicional sigue siendo verdadero, no se falsifica. ¿Sí? Entonces, cuando el antecedente cuando el antecedente es falso, Bolívar es perro, eso es falso, el condicional ¿cuánto es? Verdadero. ¿Sí? Verdadero. Entonces, fíjense, si yo reemplazo esta X por cualquier nombre, puede ser, por ejemplo, París. ¿Sí? ¿París es un perro? ¿Sí o no? No. No. Eso es falso, por lo tanto, antecedente falso, condicional
Verdadero. Verdadero. Si en vez de París pongo ¿el sol es un perro? No. No, por lo tanto, antecedente falso condicional. Verdadero. Entonces, esto significa cuando toda sustitución de las variables da como resultado oraciones verdaderas, entonces esta función proposicional es necesaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por lo que acabo de decir, ¿sí? No porque ella misma sea verdadera, ¿sí? Que es lo que aparentemente dice esto, sino porque la sustitución de sus variables, y en este caso es una variable individual, da como resultado oraciones verdaderas, siempre, en cualquier caso. Y aquí les he puesto, ¿sí?, 5 ejemplos, y creo que con, a ver, el sol, perdón, ahí está, para que vean. Y acá estaba poniendo, disculpen, creo que estaba tapando, ¿no? Ya, verá. Bien, ahora veamos qué pasa con una función proposicional imposible. A ver, pero voy a tomar una foto y borrar. A ver, mientras tanto le pongo una pequeña pausa para que lamento que puse pausa solamente hasta tomar foto, pero lamentablemente me olvidé de otra vez iniciar la grabación, de modo que se perdió la explicación que di anteriormente. Bueno, va a quedar el video con ese hueco, esa laguna. Ahora, por falta de espacio, voy a borrar este ejemplo. Por favor, háganme acuerdo. Voy a poner una pequeña pausa. Ya, ahora veamos la cuestión de la existencia, ¿sí? Esto está en las últimas hojas de la conferencia 5. A continuación de esta clasificación. O sea, ¿para qué les he presentado todo esto? Es para ver cómo Bertrand Russell soluciona el problema de los enunciados existenciales negativos, pero eso se ve en la conferencia 6. Como por ejemplo, Pegaso no existe, o Don Quijote no existe. Pero ya aquí en la conferencia 5, recuerden, el título de ella es Proposiciones generales y existencia. Recuerden, la semana pasada nos pasamos una hora completa viendo las diferencias entre la lógica clásica y la tradicional, la silogística, por lo que respecta al cuadrado de oposición. Eso eran proposiciones generales, ¿sí? Sobre todo la A y la E. Y por supuesto también vimos las particulares, la subalternación, etc. Y la segunda parte de la conferencia es acerca de la existencia. Pero ¿cómo Bertrand Russell llega a su concepción sobre la existencia? Es a partir de su concepción de la inexistencia. Es simplemente una generalización. Primero se topa con el problema de los enunciados existenciales negativos y luego el tratamiento a esas oraciones la extiende para los casos afirmativos, ¿sí? Bien, veamos por ejemplo ¿qué pasa si es que digo Sócrates existe? O cualquier cosa que exista, ¿sí? A ver. Bien, Sócrates existe, ¿sí? A ver, yo creo que la mejor manera de entender la propuesta que nos hace Bertrand Russell sobre los enunciados existenciales
es abordando el problema que va a estar en la conferencia 6. ¿Sí? Para no mezclar ambas cosas, yo voy a postergar para el día de mañana. No creo que, bueno, si me alcanza en los minutos que me restan, dudo que empecemos a ver la conferencia 6 hoy día mismo, ya en unos poquísimos minutos. Bueno, simplemente asumo que ustedes hicieron la lectura, el procesamiento del texto y saben de lo que estoy hablando. Es en la conferencia 6 en donde se justifica este análisis de lo que es la existencia. ¿Sí? Verán, Bertrand Russell nos dice que un nombre como Sócrates, o en general, todo nombre propiamente es el resumen o una abreviación de una descripción. ¿Sí? Entonces, fíjense, es como, y una descripción es una función proposicional. ¿Sí? Eso es algo, yo diría, genial, convertir a un nombre propio en un predicado. ¿Sí? En vez de hablar de Sócrates, porque aquí aparentemente, si nosotros hiciéramos el análisis gramatical de esta oración, entonces tendríamos dos elementos. Sócrates, ese es el sujeto, ¿sí? Y este verbo existe, es el predicado, ¿sí? Bien, ese es el análisis gramatical. Simplemente tenemos dos palabras, ¿sí? Y aquí están las funciones. Ahora, parecería que, por lo tanto, estoy atribuyendo esta propiedad a este individuo. A eso nos movería el análisis gramatical. Pero Bertrand Russell nos dice que la gramática nos puede llevar a un gravísimo error, a creer que el sujeto lógico de esta oración es Sócrates, ¿sí? No sucede eso, ¿sí? Entonces, Russell distingue análisis gramatical de análisis lógico. Es decir, si nosotros queremos entender la estructura lógica de una proposición, no podemos guiarnos por la gramática. ¿Sí? A ver, análisis, voy a abreviar análisis gramatical de esta manera, ¿sí? Es distinto del análisis lógico. ¿Sí? Verán, cómo entender una oración existencial de este tipo. ¿Sí? Russell nos dice que con el nombre Sócrates nosotros elaboremos una función proposicional. ¿Sí? El X es, y aquí en el lugar del atributo pongamos características que son típicas que distinguen a ese individuo que fue Sócrates. ¿Sí? Por ejemplo, es esposo de Jantipa, ¿sí? Fue maestro de Platón, ¿sí? Acusado de corromper a la juventud. ¿Sí? Él murió en el 399, si no estoy mal. ¿Sí? A ver, condenado a beber la cicuta. ¿Sí? Bien, podría yo hacer una lista más larga, pero suficiente con estas 4 que he enumerado. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí tengo una
función proposicional, ¿sí? Tengo una variable EMAC, esas no son variables, estas son constantes de predicado. La E significa ser esposo de Jantipa, ser maestro de Platón, ser acusado de corromper a la juventud y estar condenado a beber la cicuta, ¿sí? Estas no son variables, son símbolos de predicados bien concretos, específicos. Solo tenemos una sola variable. Entonces, esto es una función proposicional. Ahora, ¿esta función proposicional es verdadera con respecto a alguna sustitución? ¿Sí? La respuesta es que hay una sustitución de esta variable que va a convertir al resultado en una oración verdadera, ¿sí? Si es que en vez de X ponemos Sócrates, entonces resulta que Sócrates es esposo de Jantipa, maestro de Platón, acusado de corromper a la juventud y condenado a muerte, bebiendo la cicuta, ¿sí? Bien, esa oración es verdadera. Por lo tanto, esta, según la clasificación de acá, alguna vez para alguna sustitución es verdadera, eso quiere decir que esta función proposicional es posible. ¿Ya? Entonces, en general, ¿sí? ¿Qué es la existencia? A ver, ¿sí se comprendió este paso? ¿Sí? ¿Por qué digo que esta función proposicional es posible? Porque hay por lo menos una sustitución de esta variable que nos da como resultado, como consecuencia, una oración verdadera. De acuerdo a lo que está acá, ¿sí? En por lo menos una sustitución, ¿sí? Obtenemos una oración verdadera. Y eso significa que la función proposicional es posible, ¿sí? Bien, entonces generalicemos, ¿sí? La conclusión a la que llega Russell al final de la conferencia 5 es que la existencia, ¿sí? La existencia, ¿sí? Generalizando, es la posibilidad de una función proposicional, ¿sí? Una función proposicional posible, ¿ya? Entonces, ¿y qué es una función proposicional? Empezamos diciendo al comienzo, ¿sí? Una función proposicional es simplemente una expresión con una variable. Y aquí tenemos cuando una función proposicional es posible. Eso es la existencia. La existencia no es como aparentemente nos puede hacer creer la gramática, como si yo estuviera predicando esta propiedad de existencia sobre el individuo. Eso no es, ¿sí? Por eso pongo con rojo, ¿sí? Esto está mal, según Bertrand Russell. ¿Por qué? Eso lo veremos mañana. Les anticipo, la razón es que si es que creyéramos esto, vamos a caer en un absurdo, ¿sí? Entonces, en el fondo es ilógico, según Bertrand Russell, es contradictorio asumir esto de acá, de que la existencia se predica de los individuos. ¿Sí? Eso no. ¿Qué es la existencia? Es simplemente la posibilidad de una función proposicional, ¿sí? Lo cual, por definición, significa que hay una función proposicional tal que cuando se reemplazan sus variables por expresiones designativas, el resultado es una oración verdadera en por lo menos un caso. Baste que haya una sustitución que nos entregue una oración verdadera para que la función proposicional inicial, la original de la que se partió, sea posible. Entonces, esto es la existencia, ¿sí?
Y correlativamente, ¿qué es la inexistencia? ¿Sí? Una función proposicional, ¿de qué tipo? Díganme. Imposible. Correcto. Imposible. ¿Sí? Esto veremos el día de mañana y espero que, como ustedes ya procesaron la conferencia 6, ¿sí? Entonces, más bien, ese fue la génesis de esta concepción de existencia. Viendo qué es la inexistencia, llegamos a ver qué es la existencia, ¿sí? Bueno, queridos estudiantes, se me acabó la hora. Nosotros, con otro enfoque, dentro de otro contexto, en el curso de ontología, vimos esta concepción. Ya estaba estudiada, pero fue a ver, si no estoy mal, en el capítulo 1, ¿sí? Si no estoy mal. Bueno, eso era dentro de un enfoque sistemático. Ahora estamos en filosofía del lenguaje y hemos visto con más detalle dentro de el pensamiento, la filosofía del atomismo lógico. Bueno, chicos, acabo en este momento la clase.